Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Y hemos estado hablando de lo que es la instrucción en el hogar, lo que es la labor de los padres sobre los hijos y los resultados que debieran darse respecto de esa labor. En Proverbios capítulo 1 encontramos esos resultados que deben darse cuando uno instruye a los hijos en el hogar. El proverbio más adelante va a decirlo de esta manera: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Hemos hablado de los resultados de la instrucción en el hogar, empezando por eh, perdón, sabiduría. El resultado de instruir a los hijos en el hogar debe llevarlos a adquirir sabiduría, porque estarán escuchando la palabra de Dios. Doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia. Hemos hablado de esto en diferentes, cada caso de una manera prudente y distinta. La semana pasada hablábamos de las 7 columnas que sostienen la justicia: la verdad, sobre todo, la verdad, ante todo, la verdad. La verdad centra la fuerza, de acuerdo a Efesios capítulo 6. Dice la escritura: ceñidos los lomos del cinturón de verdad. La verdad centra la fuerza, aunque la verdad vaya en mi contra, centra la fuerza. Eh, Cuando nosotros mentimos, estamos desfajados de verdad y eso nos debilita, eso nos hace vulnerables. La verdad ante todo, la justicia siempre se sustentará en la verdad de todas las cosas, la verdad de los hechos, la verdad circunstancial. No una verdad fingida, no una verdad mentida, sino la verdad tal cual es. El segundo principio o columna de la justicia es la transparencia, la pureza. Es la verdad con pureza, con templanza, número 3, con sabiduría, número 4. Ya lo aprendimos en el punto número 1, que se obtiene de enseñar a los hijos. En equidad es la justicia es divina y la justicia es suprema o preeminente. Veamos pues dos temas más que están muy vinculados a la palabra justicia y que están ahí en Proverbios. Después del tema de justicia, ahí Proverbios 1.3 dice: justicia, juicio y equidad. Hablemos del juicio del juicio y de la equidad. La palabra juicio, en un término muy amplio, ahorita apartándonos un poco de lo legal o de lo jurídico, la palabra juicio habla de cordura, entendimiento, inteligencia. Nosotros vamos a ver que en la Biblia se habla de diferentes juicios, ya en un sentido propiamente legal, propiamente judicial. Dios ha diseñado diferentes juicios con los cuales estará aplicando justicia, ¿sí? Y por ser Dios impoluto, por ser puro, el Habacuc dice: pero tú limpio de ojos, que no puedes ver el pecado. Por ser Dios, por ser puro, no va a aceptar corrupción alguna. Sus juicios serán justos. ¿Cuáles son los juicios del Señor? Hablando un poco de esto. Bueno, hay un juicio del creyente en Cristo. Tiempo pasado, yo fui juzgado en Cristo, en la humanidad del Señor Jesús. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido juzgados en la humanidad de Cristo Jesús. Yo diría toda la humanidad completa, toda la humanidad completa fue juzgada en la humanidad de Cristo Jesús, pero solo aquellos que reconocemos el sacrificio vicario de Cristo o el sacrificio sustituto de Cristo podemos disfrutar de la justicia que nos es dada por medio de Cristo, para no ser condenados, para no recibir el azote de toda la ira divina. Y entonces el primer juicio es un juicio, el juicio del creyente en la humanidad de Cristo en tiempo pasado, hace cerca de 2000 años. El creyente fue juzgado en Cristo, yo fui juzgado en Cristo. He hecho una alegoría y ya está muy trillada, pero la quiero retomar por tener una idea. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz,
Desde el cielo se escuchó una palabra de juicio que dijo: Santiago González Pérez, por cuanto eres pecador, eres maldito, destinado a prisiones de oscuridad, a gusano que no muere y fuego que no se apaga. Pero en realidad quien estaba en la cruz era el Señor Jesús, y quien fue al infierno por 3 días y 3 noches y comprimió toda mi eternidad fue el Señor Jesús. Yo iba dentro del corazón de Él. Dentro del corazón de el Señor Jesús iba toda la humanidad, pero solamente los que reconocemos esta salvación podemos recibir su justicia divina. Justicia en el sentido de que Dios nos declara justos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y hay varios textos en el libro, en la epístola a los Romanos, que nos hablan de la justicia de Dios atribuida a nosotros por la fe. Bien, juicio pasado. Dios nos juzgó en Cristo en tiempo pasado. Hay un juicio de tiempo presente. Ese juicio de tiempo presente está en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo, casi al finalizar la epístola, voy a darle la cita para no estar especulando, él va a decir que debemos juzgarnos a nosotros mismos. Es un juicio continuo, es un juicio permanente toda la vida. 1 Corintios capítulo 11, verso 31, y luego el verso 32, es una referencia a un juicio futuro. Pero que si nos examinásemos, 1 Corintios 11, 31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Cada día debemos hacer una introspección y ver dónde fallamos y pedirle al Señor perdón y misericordia. Y lo que hace Dios es darnos misericordia. Este juicio que es continuo, este juicio que es todos los días, porque de muchas maneras fallamos ante el Señor, nos permite tener un abogado a nuestro lado. Yo diría 2 abogados propiamente hablando. Cristo es nuestro abogado ante el Padre, el juez justo, y el Espíritu Santo es nuestro paracletos, nuestro ayudador, nuestro coadjutor, el que está al lado animándonos, dice: no te preocupes, la misericordia de Dios es absoluta. Entonces, cuando nosotros decimos: Padre, he pecado, perdóname en el nombre de Jesús, entonces el Señor Jesucristo se voltea y le dice: Padre, he pagado por los pecados de este pecador Santiago, y yo te ruego que lo perdones. El Padre dice: sí, hijo, yo lo perdono. Hay una errónea apreciación de algunos predicadores. Yo escuché a un predicador decir que Dios decía: no, ya esté a un lado, voy a juzgar a este pecador. No, realmente Dios tiene reservado un juicio y es el tercer juicio, ahorita lo voy a mencionar, pero ese juicio es un juicio de auténtica justicia. Bien, entonces, primer juicio, la cruz de Cristo, fuimos juzgados tiempo pasado en Cristo. Segundo juicio, yo debo juzgarme a mí mismo delante de Dios, considerando mi condición. El Salmo 51 es un salmo, es un poema a través del cual nosotros podemos animarnos a pedir misericordia a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, oh Rey. Borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad. Yo reconozco que he pecado contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es un salmo en el que podemos basarnos para pedirle al Señor misericordia. El segundo juicio es nosotros, en una introspección, en una investigación de nuestro corazón. Nosotros entramos a nuestro corazón y sacamos todo lo que está revuelto, lo que está retorcido, lo que está sucio, lo sacamos fuera y le pedimos al Señor perdón. Hay un tercer juicio del creyente. Como pueden ver, ahorita solamente he mencionado juicios de creyentes: juicio en la cruz, juicio cotidiano y el juicio del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no va a considerarse la salvación como un objeto, más que como un objeto. No va a considerarse la salvación como una verdad en la que podremos especular que aquí tienes un récord de maldades después de tu conversión, te vas al infierno. Eso es falso. Quien predica que la salvación se pierde tiene por inmunda la sangre de Cristo y hace afrenta al Espíritu de gracia.
En el tribunal de Cristo se va a juzgar nuestra calidad de vida cristiana. En el tribunal de Cristo se va a juzgar si tenemos derecho a algún galardón o algunos galardones, o tenemos derecho a cero galardones. En el tribunal de Cristo se va a juzgar si nosotros tenemos lugar en el trono al lado de Cristo o frente al trono. Hay una diferencia entre los que están en el trono y los que están frente al trono. Los que están en el trono son vencedores, es decir, ellos caminaron en integridad delante de Dios. Vean cómo lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, Apocalipsis 3, 21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahí está. Cristo está diciendo, si tú vences al Satanás, si tú vences al pecado y tú vences a tu carne, tendrás un lugar en el trono con Cristo. Pero si caes en los apetitos de la carne y empiezas a cambiar un plato de lentejas que significa los placeres de este mundo por galardones que Dios tenía reservados para ti, vas a perder galardones. Es muy elocuente la escritura cuando dice, no dejes que otro tome tu corona. A propósito de ello, se cuenta el testimonio de la época en que el socialismo existía en la extinta Unión Soviética y en otros países satélites como Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Alemania Oriental, etcétera. Había varios países, la Yugoslavia, etcétera. Bueno, se dice que en la Plaza Roja de Moscú se trajo un número específico de creyentes que habían sido arrestados cuando estaban invocando el nombre del Señor. Y entonces alguien con un micrófono, las bocinas abiertas, empezó a decir, bueno, el Estado soviético va a darles una oportunidad a todos estos creyentes en Cristo. Aquel que apostate de su fe puede irse, no lo vamos a perseguir, no vamos a hacerle ningún daño. La gente empezó a acercarse para ver a aquel grupo de cristianos que estaban siendo juzgados sumariamente de manera pública, de una manera violatoria de sus derechos humanos, pero bueno, ahí estaba el grupo de cristianos y alrededor gente que estaba como testigo. Y así, ante esa exhortación, el que quiera renunciar a su fe puede irse, no le perseguiremos. Un miembro de ese grupo de cristianos sale, se mete entre el público que nada tiene que ver con el juicio o con la acusación y se va huyendo. Entonces dice, bueno, ya lo prometido es así, no te vamos a perseguir. ¿Alguien más quiere apostatar de su fe? Y lo que sucedió fue a la inversa. Un hombre que estaba entre el público se metió al grupo de cristianos y entonces el que estaba usando el micrófono dijo, oye, espérate, tú no estabas entre ellos, ¿por qué te metes? Y dijo, bueno, vi que caía una corona del cielo y vine a recogerla. No dejes que otro tome tu corona. Y el punto está en que en el tribunal de Cristo no se va a juzgar nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios. Lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo es nuestra calidad de vida cristiana. Cómo respondimos al llamamiento santo del Señor para caminar en esta tierra. Y de ello dependerá si ganamos galardones o perdemos galardones. Pero los galardones que Dios te dé en el tribunal de Cristo van a ser eternos. Y los galardones que tú pierdas en el tribunal de Cristo los perderás por la eternidad. No tendrás derecho a galardón alguno. Entonces dice aquí, al que venciere le daré que siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso dice Apocalipsis 3:21, pero vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, o que estaban frente al trono, y en la presencia del Cordero, obviamente, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Una cosa es estar en el trono al lado de Cristo,
Y ahí estarán todos los vencedores, ahí estará la iglesia gloriosa de Cristo. Y cosa distinta es estar frente al trono. Es una multitud que nadie podía contar, una gran compañía de todas gentes o gentiles, linajes, pueblos, lenguas. Porque antes nos está dando una lista de 144,000 israelitas. Los testigos de Jehová no saben leer. Son 144,000 israelitas. 12,000 de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. De cada una de esas tribus que mencioné, 12,000. 12,000. En total 144,000. No voy a hablar de esas herejías, continúo. Entonces hay 3 juicios ya que Dios enlista. Uno, nuestro juicio en Cristo en la cruz. Fuimos juzgados en la cruz nosotros. Me gusta el poema del Salmo 85 al final. La justicia y la paz, la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz. La misericordia de Dios y la verdad nuestra, somos pecadores, se encontraron en la cruz. La justicia de Dios y la paz que nos ministra a nosotros se besaron en la cruz. Aleluya. Un salmo precioso, es un poema hermosísimo. Bueno, ahí están los 3 juicios del creyente. El creyente en Cristo, el creyente consigo mismo, el tribunal de Cristo. El creyente en Cristo ya fue en tiempo pasado. El creyente consigo mismo es el tiempo presente para cada creyente. Yo no voy a juzgar lo que hagan otros creyentes, solo debo juzgar lo que hago yo. Y si hago algo mal, debo pedirle perdón a Dios. Y hay un juicio futuro, el tribunal de Cristo, solo para creyentes. Hay un cuarto juicio que es el juicio de la nación de Israel. Dios va a juzgar a la nación de Israel y cada uno, de los 12 apóstoles del Cordero, cada uno de los 12 apóstoles del Cordero, desde Simón Pedro hasta Matías, Matías sustituyó a Judas Iscariote, solamente esos 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay un quinto juicio, el juicio de las naciones. Cristo estará juzgando a las naciones que apoyaron a Israel y a las naciones que rechazaron a Israel. Cristo va a juzgar a las naciones que apoyaron la obra misionera y a las naciones que rechazaron el evangelio de Cristo. Uno ve los eventos transcurrir y de pronto se levantan hoy varias naciones, muchas naciones. Una nota periodística que acabo de ver es que la nación más odiada hoy en día es Israel y no saben quienes hacen esta manifestación de odio que están odiando primeramente a Cristo, porque Israel es una nación de Dios. Están rechazando lo que Dios ha predeterminado. Hay palabra profética donde Israel quedará sola como nación y todo el mundo se volteará contra este pequeño punto en el mapa del Asia Menor, en el mapa que está ahí junto a la media luna del mar Mediterráneo, y Dios juzgará a las naciones. Quinto juicio, juicio de las naciones. Hay un sexto juicio, el juicio en contra de Satanás, el juicio de el cielo y la tierra. Se van a hacer pergamino, Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva. Hay un séptimo juicio que es el juicio de Satanás. Dios va a juzgar. Dios ya juzgó a Satanás. Lo único que está esperando es el tiempo en que ejecutará la sentencia. Será lanzado a un lago de fuego y azufre. Y junto con ello vendrá también el juicio en el que Dios lanzará también a un lago de fuego y azufre al falso profeta, el falso profeta y al la bestia. Falso profeta y bestia van a ser lanzados vivos a un lago de fuego y azufre. El falso profeta es el Papa y la bestia se levantará en breve para hacer de todo el planeta un
va a hacer mucho daño, pues. Va a traer la paz, entre comillas, va a perseguir a la iglesia y va a perseguir después al pueblo de Israel. Hará mucho daño, será lanzado el falso profeta vivo a un lago de fuego y azufre junto con el falso profeta. El falso profeta y la bestia, perdón, el falso profeta y la bestia. La bestia va a ser lanzado a que comúnmente le llaman anticristo. Hay un juicio, pues, contra los ángeles caídos de Dios. Tanto el apóstol Pedro como Judas hablan de las prisiones de oscuridad en las que van a estar, en las que están, perdón, esos ángeles caídos. Bueno, hice esta glosa para entender que el juicio nos debe llevar también a tener nosotros la actitud correcta cuando juzgamos. El Señor Jesucristo dice que juzguemos justo, juicio. Y bueno, Juan 5:30, vamos a ver qué dice Juan 5:30, tal vez ahí está. Dice, a ver, gloria al Señor, Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Cristo tiene juicio justo, y ahí mismo en el capítulo 7, verso 24, Juan 7:24. No juzguéis según lo que parece, juzgad justo juicio. Juzguemos conforme a todas las pruebas, todas las pruebas. Y después de que tengamos todas las pruebas juntas, hagamos un análisis de las circunstancias para dar justo juicio. Y si hay alguien que va a tener justo juicio, es Dios, o más bien quien va a juzgar con justo juicio será Dios. También Cristo ha recibido la autoridad de juzgar y Él juzgará con justo juicio. Y la palabra justo dice dikaios. La palabra justo, dikaios, es lo equitativo en carácter y en hecho, por implicación, inocencia, santidad, de manera absoluta o relativa, justo. Y la palabra juicio es interesante. Me quedé asombrado cuando leí en griego cómo se dice juicio. Crisis, en griego se dice crisis para decir juicio. Y también se dice crima y juicio, decisión, función o efecto para o en contra de un crimen. Yo agregaría en contra de una causa legal que puede ser de carácter civil, familiar, mercantil, laboral, en fin. Hay diferentes causas legales. Pero también nosotros debemos tener justo juicio respecto de las circunstancias que se dan en torno a nuestros hermanos en Cristo. Cuando vemos que alguien aparentemente cometió una falla, debemos juzgar justo juicio con todos los elementos de prueba. La palabra crima que está vinculado a crisis, también se puede traducir como condena, condenación, condenado, juicio. Entonces encontramos que ligando justicia con juicio, debemos tener justo juicio, debemos tener cordura, entendimiento, inteligencia al juzgar. Luego tenemos todavía la palabra equidad. Justicia, juicio y equidad son palabras que están de la mano, que van de la mano precisamente para lo que atañe a los juicios. Y no solo hablo de juicios judiciales, no solo de juicios en razón de gente que está preparada para resolver controversias entre particulares o entre el Estado y el ciudadano, sino también me refiero al hecho de juzgar justo juicio en todo tipo de circunstancias. Hay quienes hacen eventos para preparar alimentos como un
una competencia, debe haber un juez justo. En las actividades deportivas debe haber jueces justos que juzguen justo juicio. En fin, veamos pues la palabra equidad. Esta palabra aparece muy pocas veces en la Biblia, completamente en la Biblia. La palabra equidad en el Antiguo Testamento vamos a encontrarla solo en tres diferentes voces. La palabra Isher, Isher, Y-S-H, Y-S-S-H-R, Isher, lo justo, lo correcto, la equidad, eso es equidad. Está en primer libro de Reyes 9:4, vamos a ver cómo lo dice ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 4. Dice, y si tú anduvieres delante, está hablándole Dios a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, esa palabra equidad es Shisher, hacer lo correcto, dice, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Qué preciosa palabra. Dios va a condicionar, la gran mayoría de las veces, yo diría, siempre va a condicionar bendiciones, va a condicionar un mundo de bendiciones a la obediencia. Obediencia al Señor, obediencia a su palabra, a sus estatutos, preceptos, reglamentos, decretos. Y hay una segunda palabra en el Salmo 67:4 y se va a repetir esta palabra en Proverbios 1:3, Proverbios 2:9 y en el profeta Isaías, ahorita les digo, bueno, Isaías 11:4. Vamos al Salmo 67:4, dice ahí, aquí está. Para asaetear a escondidas al íntegro, de improviso lo asaetean y no temen. Ay, caray, aquí me perdí. 67, ay, con razón, estaba en el Salmo 64, perdónenme, Salmo 67:4. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones de la tierra. La palabra equidad aquí es Mishor, M-I-Y-S-H-O-R, M-I y latina, luego Y-S-H-O-R, Mishor, y nos habla de lo que es plano, recto, sin chipotes, sin protuberancias, todo lo que es plano, un terreno plano. Se utiliza esta palabra para delimitar territorios de impartición de justicia, pero también se utiliza esta palabra para definir justicia. Así que justicia y equidad son sinónimos de acuerdo a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento van a aparecer solo 7 ocasiones la palabra equidad a través de 3 voces que son Isher, ya es una, la otra es Mishor, que van de la mano en raíz, y hay una más que es aquello que se traduce como lo justo en un sentido natural, moral o legal, lo recto, justicia y equidad. Esa palabra hebrea es tzedek, T-S-E-D-E-Q, tzedek. Si ustedes ven Génesis 14 o el Salmo 110, van a encontrar la palabra Melquisedec. Creo que es en Génesis 14, por ahí, bueno, les doy el texto mejor. En Génesis 14. Y la palabra Sedec se traduce como justicia o equidad. Ahorita les doy bien el texto. Es Génesis 14, aquí está, en el verso, sí, verso 18, Melquisedec, Melech, rey, Sedec, justicia o equidad. Y también eso aparece en el Salmo 110, verso 4. Salmo 110,
Verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Melec, rey, Tzedek, justicia, equidad. Ahí están 7 voces, pero estas 7 voces se repiten en varios versículos. Solo son 3 voces realmente en el Antiguo Testamento que se repiten en una suma total de 7. Es decir, la suma total de las 3 voces da 7. No hay más, va a aparecer una sola vez, etcétera. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, solo 2 veces vamos a encontrar la palabra equidad. En Hechos 24, 4. Hechos 24, 4. Aleluya. Empero por no molestarte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí está hablando Tértulo, un orador, tal vez era un leguleyo, y está hablando ante, me parece que es Porcio Festo, a ver. Bueno, ahorita no recuerdo. Ante Félix, el gobernador Félix. Bueno, Tértulo está pidiendo que Félix actúe con equidad, o más bien que Félix es un juez equitativo, por tanto están esperando que actúe en equidad o en justicia. Y tenemos esa palabra en Hechos 24:4 es epieikeia, epieikeia, epi, i, K-E-I-A. E-P-I-E. I. K-E-I-A. Epi-E-I-K-E-Ya. Y la única palabra que aparece equidad por segunda ocasión está en Hebreos 1.8 y también es distinta. Es distinta a la que acabo de leer. Proverbios 1.8. Perdón. Dice: mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. Bueno, esa palabra vara de equidad es eututes, eututes, E-U-T-H-U-T-E-S. Otra vez, E-U-T-H-U-T-E-S. Esa palabra eutes significa rectitud, justicia. Por tanto, encontramos que la instrucción en el hogar debe llevar a que los padres enseñen a los hijos a hablar justicia, juicio y equidad. Que los hijos aprendan a caminar en justicia, juicio y equidad. Como pueden ver, por ser sinónimos, la enseñanza se ha comprimido. Hay una palabra más, todavía nos faltan algunas por agotar. Estamos hablando, ahorita les digo ya, vamos a ver, aquí está. Dice, sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Otra vez, sabiduría, doctrina, razones prudentes y consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Llevamos 6. Creo que nos faltan otras 6. Vamos a ver. Sagacidad. Vamos a ver la palabra sagacidad. Y aquí es importante también distinguir lo que es la sagacidad de malicia, de aquella sagacidad que debes aprender en sabiduría para conducirte correctamente. No estoy diciendo que seamos sagaces para hacer lo malo. Miren, la palabra concupiscencia, por tener un punto de claridad ahorita entramos al tema de sagacidad. La palabra concupiscencia se entiende como un deseo desmedido, que también puede traducirse como un deseo desmedido, lo acabo de decir, hay un sinónimo, un deseo desmedido, un deseo que rebasa tu capacidad de control, por así decirlo. Y nosotros vemos, por mencionar un ejemplo muy práctico,
Éxodo 20. Eso se repite también en Deuteronomio 5. Y después, a lo largo de toda la escritura, vamos a encontrar sinónimos. Pero Éxodo 20 dice, en el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su siervo, no codiciarás su criada, no codiciarás su buey, no codiciarás su asno, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. La palabra codicia es sinónimo de concupiscencia y la palabra codicia es un deseo desmedido respecto de algo. Hasta aquí vemos que la palabra codicia o concupiscencia son sinónimos de pecado. Pero, ¿qué respuesta me das si yo te pregunto que en uno de los salmos el salmista dice, codicia y aún ardientemente desea mi alma? Hasta ahí parece que es pecado, pero enseguida dice, los atrios de Jehová. ¿Esa codicia es pecado? Definitivamente no. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Codicia mi corazón estar en la casa de Dios. Mi alma tiene una codicia profunda por hablar el evangelio a las gentes. En esas tres acepciones, en esas tres afirmaciones, no hay pecado. El hecho de tener un deseo desmedido por aquello que viene de Dios no es pecado. Codiciar sus atrios, codiciar estar en la casa de Dios, codiciar las almas para Cristo, codiciar hablar de Cristo a la gente, codiciar un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. En todas estas ocasiones no hay pecado. Entonces es importante esta claridad de la codicia para darle claridad a la palabra sagacidad. En Deuteronomio 8:25, Deuteronomio 8:25 encontramos esta palabra sagacidad. Dice ahí, ay caray, no es 8:25, no hay 25 versos. ¿Qué pasó aquí? No, no es Deuteronomio, es Daniel, perdón. Las abreviaturas que yo escribo a veces me confunden a mí mismo. Es Daniel 8:25, ahora sí, Daniel 8:25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero sin mano será quebrantado. Está hablando de la bestia. La bestia tendrá sagacidad y es una sagacidad de malo, una sagacidad de maldad, una habilidad intelectual para engañar, envolver a la gente para que crean que él es el bueno y con ese engaño dominar a toda la gente que se vaya en pos de la bestia. Por tanto, esa palabra en hebreo es sekel, y sekel es S con acento en la S, de tilde, E-K-E-L, es una manera. La otra manera es S con acento de tilde en la S, E-K-E-L, pero esta segunda ocasión, la primera E lleva un acento de sombrero, un acento circunflexo. Esa palabra sekel significa inteligencia, discreción, conocimiento político, prudencia, entendimiento
y también es sinónimo de sabiduría, obviamente es la palabra sagacidad. Y esto nos lleva a ser nosotros sagaces. El Señor Jesucristo nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y por tanto nos dice que seamos cuidadosos. Voy a decirles algo que es doloroso y es muy fuerte. Algunos jóvenes, muy pequeños, 12, 16 años, hijos de familias ricas, toman fotos de sus actividades diarias donde se ve la ostentación de la familia. No que la familia lo esté haciendo, sino que el joven lo está publicando. Y hay gente mala que no tiene un corazón temeroso de Dios, cuando ve aquellas fotos planean y secuestran, y cometen crímenes y homicidios por sacar un fruto un mal fruto, un fruto de robo, de fraude, de secuestro, de rapto. Y lo que el consejo es ser sagaces, ser astutos, si lo queremos ver así, ser sabios, ser prudentes en un plano positivo. Bueno, a quienes no tienen gran cantidad de bienes, nadie se va a fijar en ellos. Pero hablo de aquella gente que tiene mucho dinero y si lo ostenta, son víctimas. Hay una segunda ocasión que encontramos la palabra sagacidad en Proverbios 1:4. Proverbios capítulo 1, verso 4, para dar sagacidad a los simples. Aquí esta palabra es sutileza. También la palabra sutil puede emplearse en sentido negativo. El diablo es el sutil en sentido negativo. Nosotros debemos ser sutiles en el plano positivo. No debemos manejarnos con ostentación o con argumentos así que den la intención de que, no tenemos, que tenemos algo que ni siquiera podemos tener. Esa palabra hebrea es orma. Orma. Y en buen sentido significa discreción, prudencia, sabiduría. También la podemos traducir en sentido negativo como engañoso, el que dice argucias. En sentido negativo, astucia también puede ser en sentido positivo cuando tú empleas la astucia para protegerte a ti y a los tuyos. Cuán importante es entonces entender que la instrucción en el hogar debe llevarte a ti y a tu familia completa a caminar en estos principios de los cuales hemos hablado, por tener una recapitulación antes de continuar. Sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría, hay tres tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Hay una sabiduría que se genera en el intelecto, en el raciocinio. Pero hay una sabiduría que se genera en el diablo. Dios maldijo la sabiduría del diablo para que no la utilizara en manera tal que pudiese destruir los planes de Dios. Ahí en Ezequiel 28:3, Dios hablando por el profeta Ezequiel al príncipe de Tiro, quien en realidad aquí está siendo descrito como el enemigo.
el diablo. Dice Ezequiel 28:3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Vean de qué tamaño fue la sabiduría que Dios dio al sutil, al enemigo, al diablo, que Dios lo reprenda. Verso 4, con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Como pueden ver, en todos estos versículos se habla de la sabiduría, del sutil. Verso 6, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, aquí es donde pone Dios en evidencia que el diablo quiso usurpar el trono de Dios. Dice, por tanto, he aquí Dios hablándole al diablo, yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. A la huesa te harán descender y morirás de las muertes de los que mueren en medio de los mares. Hay un texto mucho más puntual, no lo tengo en la memoria, pero sí sé que existe. Puede estar aquí o en el capítulo 14 de Isaías, donde Dios maldice la sabiduría del diablo para que no haga daño al propósito del corazón de Dios. Allá en el verso 17, Ezequiel 28:17, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste, aquí está, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. La sabiduría del diablo fue corrompida y de esa manera no puede hacer estragos en el plan glorioso y sublime de nuestro Dios. Dios nos eligió, Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida, y por estar nuestros nombres en el libro de la vida, somos víctimas de agresiones del enemigo, pero Dios nos ha dado toda una armadura, nos ha vestido de Cristo y nos ha dado toda una armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado apresto del Evangelio de la paz, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la palabra rema, y por supuesto el gimnasio de entrenamiento que es la oración. Entonces, con esa armadura de Dios, con la armadura de Dios y con el entrenamiento adecuado, no vamos a ser víctimas del sutil, sino que vamos a enfrentarlo directamente y le vamos a vencer, no en la capacidad nuestra, sino Cristo estará venciéndolo. Aleluya, me da gozo saber que Cristo estará venciéndolo. Bueno, me detuve un poco para recapitular un poco el tema de la sabiduría, pero también doctrina. Hemos hablado de que hay sana doctrina, también hay mala doctrina, hay doctrina de error o herejía, pero Dios quiere que nosotros enseñemos sana doctrina, sana doctrina. Y también encontramos la palabra palabra fiel, que corresponde a sana doctrina. 7 veces, 6 veces palabra fiel y una ocasión palabra sana, que tienen que ver con sana doctrina. 4 veces sana doctrina, 7 veces o 6 veces palabra fiel, una vez palabra sana. Y la palabra sana, la sana doctrina, estarán siempre en contra de las herejías. Pero también nosotros debemos enseñar en el hogar razones prudentes, consejo de prudencia. Un padre le decía a su hija, oye, te llevas muy bien con ese joven cristiano, pero no voy a permitir que te subas a la motocicleta con él. Ella dice, ¿por qué, papá?
Dice, bueno, porque hay un alto riesgo de accidentes. Si hay riesgos en los accidentes de auto, el riesgo se incrementa cuando viajas en motocicleta. Y este padre le decía a su hija, bueno, a mí me tocó trabajar en el Ministerio Público, decía él, y tuve que recoger el cuerpo de una jovencita que murió por un accidente de tránsito, donde el joven conductor de la moto llevaba casco, pero la jovencita no llevaba casco. El joven conductor de la moto fue llevado al hospital y la jovencita, por no llevar casco, al golpear su cabeza a alta velocidad contra el piso, tuvo un traumatismo craneoencefálico y murió. Eso le decía ese padre a su hija. Y eso habla de prudencia, un consejo de prudencia. Ah, ¿Qué podemos aconsejar a nuestras hijas como cristianos? Oye, si vas a iniciar una relación de noviazgo con alguien, eh, no vayan a lugares oscuros, no vayan a lugares solos. Y si están en lugares solos, manténganse chiflando y aplaudiendo, chiflando y aplaudiendo. Bueno, consejos prudentes, ¿va? Consejo de prudencia. Y luego tenemos también justicia, juicio y equidad. Lo acabamos de recapitular un poco el tema de la justicia. Hemos hablado un poco de lo que es juicio, de lo que es equidad y sagacidad. Hermanos, esperemos terminar esta enseñanza ya la próxima semana para retomar temas que son importantes. Toda la doctrina es importante, pero si nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, vamos a tener primeramente en el hogar hijos no viciosos, hijos que caminan en la fe de Jesucristo, hijos saludables en lo espiritual, en lo anímico y en lo físico también, saludables. Y vamos a tener hijos que busquen precisamente formar un hogar con gente cristiana. Bendito sea el Señor. Si nosotros enseñamos todo esto, sucederá lo que dice el proverbio: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Algunos tal vez se aparten, pero la instrucción que quedó en el corazón les hará volver al camino. Y esto es precioso, esto es saludable. Por hoy vamos a parar y vamos a continuar la próxima semana con el resto de los resultados que nos da una correcta enseñanza en el hogar. El Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos.